Como ustedes saben, están los libros de consulta que estamos utilizando, las lecturas del docente, la sesión número 1, los videos también voy a subir todos los videos que hagamos y de todas las clases que son virtuales van a estar los videos. Y ahí está el archivo Excel que dice tamaño de la muestra ejercicios, calculando el tamaño de la muestra. Entonces yo les pido por favor que lo descarguen ese archivo. ¿Todos pudieron descargarlo? Sí, sin Sí, problema. doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es explicarles cómo determinamos el tamaño de la muestra. Les voy a compartir el Excel que les subí. Que está muy relacionado con lo que les explicaba su compañero. ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos? Lo que queremos determinar es el tamaño de la muestra, es lo que no conocemos. Siempre que hacemos un análisis y determinación del tamaño de la muestra, una problemática que tenemos es si conocemos el tamaño de la población. Entonces hay que preguntar si esto se puede conocer o no. Y en función de si se puede conocer o no, es que vamos a determinar qué fórmula vamos a utilizar. El siguiente paso es determinar el nivel de significancia estadística. Generalmente este nivel de significancia estadística está entre 1 y 5%, ¿no? Donde 1% de significancia estadística es equivalente a un nivel de significancia del 99%. Y por otra parte, un nivel de significancia estadística del 5%, eso es equivalente a un nivel de confianza del 95%, ¿no? Por lo tanto, el nivel de confianza es 1 menos el nivel de significancia estadística. Otra característica que también está como un parámetro que debemos conocer de forma a priori a aplicar el tamaño de la muestra es la desviación estándar, que es una medida de variabilidad con relación a la media. Entonces, en función de la disponibilidad de este dato, esta desviación estándar generalmente la conocemos por información a priori o porque hemos evaluado una prueba piloto, por ejemplo. Y si la conocemos, podemos aplicar una fórmula, y si no la conocemos, eso también implicaría de que tendríamos que aplicar otra fórmula para determinar el tamaño de la muestra. El error muestral, que es un error que se espera entre los datos muestrales y los datos poblacionales, usualmente está entre el 1 y el 5%, ¿no? El valor estándar es el 5%, así como el nivel de significancia estadística también es del 5%. Una consulta, doctor, Sí. lo corto. Sí, adelante. ¿Podría explicármelo desde el punto de vista economía? Usted es economista, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿No? La desviación estándar, el concepto,
nunca me queda muy claro ese concepto de la desviación estándar. La desviación estándar es un indicador. Nosotros tenemos un promedio. Si yo saco, por ejemplo, el promedio de edad de todos los maestrantes y diplomantes, vamos a suponer que el promedio es de un número, no sé, 36 años. ¿Ok? Ya, sí. Y si yo saco un promedio, si sumo todas sus edades y si los divido entre el número de participantes, voy a tener un promedio. Sí. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es la variabilidad con, con relación al promedio. En este caso, pues, es una fórmula estadística que está medida está medida en la misma unidad que la variable de interés. Por ejemplo, si hablamos de edad y el promedio es de 36 años y yo aplico la fórmula de la desviación estándar, que en realidad es una sumatoria de todas las edades con relación al promedio, y esto lo divido entre el número de observaciones menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Perdón, esto está elevado al cuadrado. Esto es lo que se llama la varianza. Perdón. Es al 94 al cuadrado. Ya. Esta, Doctor, esta es la Ok. varianza. ¿Ok? Y de la varianza, un momentito, de la varianza saco la raíz y tenemos la desviación estándar. La desviación es la raíz de la varianza. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, ¿qué me va a medir la desviación estándar? La variabilidad en relación al promedio. Si la edad en el curso es 36 años y la desviación es de 3 años, significa que esto puede variar más o menos 3 años. Eso nos muestra la desviación estándar. Sí, adelante. Ah, ya. Ok. Sí. ¿Alguien tenía una consulta? Entonces, necesitamos... doctor, Sí, le escucho. la pregunta era cómo sacamos la desviación estándar del ejercicio. Tendría que estar dado. Como este es un No ejercicio... está. No, si no está, no consideramos. Hay diversas fórmulas. Entonces, fíjense, estas son las fórmulas que tenemos. Si yo quiero aplicar la primera fórmula, debo tener la desviación estándar. Debo tener el tamaño de la población y debo conocer el valor crítico de Z. El valor crítico de Z se obtiene de la tabla estadística Z ante un nivel de significancia estadística, que ese dato lo tenemos y el nivel de error lo tenemos. Sin embargo, como no tengo el nivel de desviación estándar que está anotado por ese, por lo tanto, no puedo aplicar esta fórmula. ¿Ok? Esta fórmula no la puedo aplicar porque no conozco la desviación estándar. En el segundo caso es la fórmula cuando no conozco el tamaño de la población o de otra forma la población es infinita. Entonces, pero para ello también debo tener la desviación estándar. Entonces, como no tengo la desviación estándar, sí tengo el error muestral y sí puedo obtener, esto se llama el valor crítico de la tabla Z. Como no tengo la desviación estándar, tampoco podría aplicar la segunda fórmula. Vamos con la tercera fórmula, que es la que se aplica. En la tercera fórmula conozco el tamaño de la población, conozco el valor, esto se llama valor crítico estadístico, conozco la probabilidad de éxito, que es la proporción sobre una variable de interés, Q, que es lo restante de la proporción P, y por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, aquí sucede lo siguiente. Como dato nos da que la proporción P es 0,40.
generalmente esta proporción P, ¿qué significa? Es la proporción de una característica que estoy evaluando. No sé, por ejemplo, porcentaje de los profesores, si es de profesores, porcentaje de profesores que tienen contrato en la universidad. Asumamos que esa proporción es del 40%. ¿Qué va a ser lo restante? Va a ser la proporción de profesores que no tienen contrato en la universidad. Si un 40% tiene contrato, por lo tanto, el restante no tiene contrato. Muchas veces no disponemos tampoco de esta información. Cuando no se dispone de esta información, lo que se asume es que P es 0,50 y Q es 0,50 cuando no se dispone la información. Doctor, disculpe mi ignorancia. Adelante. Dijo usted 40 en P, en la nomenclatura P, dijo 0, nos dijo 40 y es 0.4 o se lee 40, ¿no? La suma de P y P más Q es igual a 1. Es 40%. 0.4. Sí. Ah, ya. P más Q siempre va a ser 1. Tienen Sí. que formar un 100%. Sí, Doctor, entre una ambos consulta. debe formar un Ok. 100%. Sí, adelante. Ahora, SP más Q pueden ser cualquier otra característica que yo las represente en porcentaje. Sí, generalmente Cualquiera. Digamos, si estoy estudiando mujeres violadas, digamos, ¿quiénes fueron por padres y quiénes fueron por tíos, digamos, algo así? ¿O no? Claro, quienes fueron por padres sería, digamos, tendría ahí, y si mi objetivo es ver los padres o la familia, padres y tíos, tendría que tener Ajá. una proporción y el resto es todo lo restante. Otro. Otros, ¿no? No sé. Ah, ya, perfecto. O Vecinos. sea, Ujú. esa variable yo como investigador la defino, ¿no? Sí, es la Lo que yo quiera. P es la característica principal de la variable sobre la cual estoy investigando, a ser investigada, ¿no? Sí. Perfecto, doctor, esa era mi duda, no sabía de qué o qué podía ser eso. Sí, correcto. Y bien, entonces, este valor de Z, que el compañero lo estaba explicando y tenía unas, lo podemos extraer directamente de Excel. Y eso lo hacemos con una función que se llama, este valor de Z corresponde al nombre de valor crítico. ¿Y qué es el valor crítico? Es el valor crítico de una tabla normal. La distribución Z es una distribución normal con un nivel de significancia estadística en 2 colas. ¿Ok? Nivel de significancia en 2 colas. Por lo tanto, para poder encontrar el valor de Z, yo debo aplicar una fórmula que se llama distribución. ¿La pueden apreciar? Distribución normal estándar inversa 1 menos el nivel de significancia estadística. ¿Cuánto es el nivel de significancia estadística? Es el nivel de significancia estadística es del 5%, dividido entre 2 porque obtengo para 2 colas. Entonces, esto me va a hacer un nivel sería un nivel de confianza al 95%, partiendo en 2 colas, cola derecha 2.5%, cola izquierda 2.5%, por lo tanto, ambas colas son 5% y lo del medio es del 95%. Entonces, si yo quisiera, y el valor Z crítico es de 1.96, entonces este valor crítico viene de mi nivel de significancia estadística. Usualmente entre 1 y 5%. ¿Qué sucedería si yo quiero incrementar el nivel de significancia estadística? Por ejemplo, ya no quiero el 5%, quiero el 1%. Mi nivel de confianza aumenta a un 99% y por lo tanto mi valor crítico aumenta también. Eso va a significar de que la muestra se va a ampliar. Sin embargo, para efectos de seguir el ejemplo,
Entonces, ¿a qué es igual la fórmula? Tiene dos elementos. Uno que es el numerador. En el numerador tengo el tamaño de la población objetivo, que en este caso el tamaño de la población objetivo son 1000 profesores. El valor z crítico, que es 1.96 elevado al cuadrado, multiplicado por la proporción de P, que es 0.40, y multiplicado por la proporción de Q, que es 0.60. Eso dividido entre el denominador. ¿Y cuál es la fórmula del denominador? La fórmula del denominador es la población objetivo menos 1 elevado, perdón, por el error elevado al cuadrado más el z crítico elevado al cuadrado también por la proporción de P y por la proporción de Q. Y eso me da un tamaño de la muestra de 270. Ese es el valor correcto. ¿Cuál es el que sale en el libro? $278. ¿Cuál es ¿Dónde está la diferencia ahí? ¿Por qué sale 278 y no 270? En el Z crítico, porque el libro lo coloca a 2 directamente. Lo redondea, ¿no? Sin embargo, Sí. 2 no es el valor exacto. El valor exacto es 1.96. Exactamente. Entonces, fíjense, si yo lo modifico a 2, me va a salir lo mismo que el libro, 2.78, ¿no? Pero el valor exacto de tabla es 1.96. Y eso es porque debo aplicar la distribución normal estándar inversa con 1 menos el nivel de significancia, que es del 5%, en 2 colas. Por lo tanto, ahora sí, el valor correcto es 1.96. ¿Qué sucedería si yo bajo el nivel de significancia? Es decir, no un 1% que es más exigente, sino lo hago más laxo. Hablo de un nivel de significancia estadística, por ejemplo, del 10%. Si mi nivel de significancia es del 10%, eso va a significar un nivel de confianza del 90%, y ya mi muestra no va a ser 270. Mi muestra va a bajar a 206 personas o profesores que debo encuestar. ¿Ok? Pero podemos hacer una pequeña simulación de cuál sería, qué pasaría si el error en este caso nuestro error, ¿cuál es nuestro error muestral? Esto se llama error muestral. El error muestral es del 5%. Error muestral. El nivel de significancia es para el valor crítico. El valor crítico Z. Este 5% en el nivel de significancia estadística y el error muestral del 5% son valores estándar. No necesariamente deben ser así, sino son los valores estándar. ¿Okay? Pero vamos a hacer, ¿qué pasaría si el error, por ejemplo, el error está entre 1% y se va incrementando entre 1% hasta llegar a 0.10, 0.7, 0.8, 0.9 y 0.10. La pregunta es, ¿cuál sería el tamaño de la muestra? En este caso lo redondeamos porque, como dice Jorge, debe ser exacto, no pueden haber Medio profesor. 269 profesores, un profesor menos un brazo. No puede. No puede, ¿no? Bien, No entonces se puede. aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio de cuál sería el tamaño de la muestra si tenemos 10 tipos de errores. Desde luego nosotros estamos trabajando
con el 5%, ¿no? Con 5%, nuestra muestra va a ser de 270. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Se entiende cuál es el ejercicio? Aquí voy a preguntar, ¿qué pasaría con el tamaño de la muestra si el error muestral varía entre el 1 y el 10% en intervalos de 1%? ¿Quién me dice qué pasaría? ¿Cuál sería? Fíjense ustedes. Esa es una pregunta. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a seleccionar mi cuadrante. ¿Ok? Y para ello voy a recurrir a una opción que está en Excel, en datos, en análisis de hipótesis. Voy a utilizar la función de análisis de hipótesis y vamos a utilizar la función que se llama tabla de datos. ¿Ok? Con la función de tabla de datos voy a seleccionar, aquí me pide celda de entrada, fila, celda de entrada, columna. Lo que voy a hacer es que quiero ver cuáles son los resultados que van a estar en la columna, la fila la voy a dejar vacía. Cuáles son los resultados que van a estar en la columna si altero el error muestral en este intervalo del 1 al 10%. Entonces selecciono donde está el error muestral, que es el 5%, y de forma conjunta presiono Control, Shift, aceptar. Perdón, aquí tengo que vincularlo. Ahí algo sucedió. Vamos a verificar. Vamos a verificar de que nuestra fórmula esté... Ajá. Bien. Sale. Ahora sí. No pueden haber individuos, esto está redondeado. Fíjense ustedes, con un nivel del 5%, mi cantidad de encuestados es 270. ¿Ok?
¿Qué sucede si incremento por ejemplo, al 6%? Si aumento el error, mi tamaño de muestra baja. ¿Ok? Y si está en el 10%, voy a tener que encuestar a 8 personas. Pero ¿qué sucede por el otro lado? ¿Qué sucede si es el 1%, el nivel de error, el nivel de error muestral del 1%? Voy a tener que encuestar a 902 personas. Aquí puedo calcular cuál sería el porcentaje de la población a encuestar. Y el porcentaje básicamente sería este 902 dividido entre el total de la población, que es 1000. Fíjense ustedes, con un error muestral del 1%, tendría que encuestar al 90% de la población. Con un error del 2%, tendría que encuestar al 70%. Con un error del 3% al 51% de la población, y así sucesivamente. Con un nivel de error del 10%, tendría que encuestar al 8% de la población, ¿no? Entonces, el nivel estándar es el 5%, pero cuando elegir un nivel de error, esto también se puede combinar con información de costos, información de disponibilidad de tiempo y otros factores. Y finalmente nos podríamos hacer otra pregunta. La otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué pasaría con el tamaño de la muestra si el error muestral varía entre el 1 y el 10%, y de igual forma, el nivel de significancia estadística varía entre el 1 y el 10%. Y el nivel de significancia estadística varía entre el 1 y el 10%. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende o no se entiende la pregunta? Sí se entiende, doctor. Aquí lo que estamos queriendo relacionar en realidad, aparte del error muestral, también es el nivel de significancia, ¿no? Así es. Correcto. Entonces, el nivel del error lo voy a poner en una columna que se va a ir incrementando de 1% hasta llegar al 10%. Esto es el nivel del... Esto va a ser el nivel del error, ¿ya? Esto va a ser el error muestral. Aquí el error, esto es el error muestral entre el 1 y el 10%, ¿no? Y por otra parte, acá voy a poner el nivel de significancia estadística. El nivel de significancia estadística también va a variar entre el 1 y el 10%. 8, 9, 10. Esto es el nivel de significancia estadística entre el 1 y el 10%. Aquí ya nos complicamos un poco, ¿no? Esto es el nivel del error. Voy a poner con este color.
y esto es el nivel de significancia estadística. Entonces, yo quiero simular qué va a pasar, cuál sería el tamaño de la muestra. Entonces, para que yo pueda hacer este pequeño análisis, debo, aquí en la esquina, en la intersección entre el nivel de error muestral, entre el nivel de error muestral y entre el nivel de significancia estadística, aquí debo vincular la fórmula que me hace el cálculo del tamaño de la muestra. En este caso, la fórmula donde está el tamaño de la muestra es donde dice 270, redondeado. Bien. ¿Y cómo puedo ahora rellenar mi tabla? En primer lugar, debo seleccionar todo el cuadrante donde quiero que aparezcan mis resultados. ¿Ya? ¿Lo están siguiendo? Y sí, doctor. Sí, y de ahí me voy nuevamente con la opción de tabla de datos. La opción de tabla de datos me permite un poco jugar con estos escenarios. ¿Qué podría hacer? Y me pide una fila y una columna. Donde está la fila, voy a poner el valor del nivel de significancia estadística, que el nivel de significancia estadística, según mi cálculo inicial, fue el 5%. Y donde dice columna, voy a seleccionar el error muestral, que es también del 5%. Y de forma conjunta, voy a apretar Control Shift Enter. Y he calculado los diferentes tamaños muestrales, pero debo darle redondear, porque me salen números con decimales. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es el valor central? Es este de acá, ¿no? Es 270. 270 es el tamaño de mi muestra con un nivel del 5% de significancia estadística y con un nivel de error del 5%. ¿Qué sucede si me voy al extremo? Por ejemplo, a un nivel de significancia estadística del 10% y a un nivel de error del 10%. El valor más bajo va a ser 61. Este sería el número de encuestados. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si me voy al otro extremo? Supónganse de que quiero un nivel de error del 1% y también quiero un nivel de error, perdón, un nivel de significancia estadística del 10%, del 1%, que eso significaría un nivel de confianza del 99%. De los 1000 profesores, tendría que encuestar a 941 personas. Entonces, prácticamente tendría que encuestarlos a todos, ¿no? Pero esta es una forma cómo podemos jugar, digámoslo en un buen sentido, determinando el tamaño de la muestra y combinando lo que son distintos niveles de errores muestral entre el 1 y el 10% y distintos niveles de significancia estadística entre el 1 y el 10%. Lo estándar es el 5%, por lo tanto, de forma general, siempre se asume un nivel de significancia del 5%, tanto para la significancia estadística como para el error muestral.
Bien. Doctor, por Sí. lo que estamos viendo en el ejercicio, esto tiene que ver mucho con el tamaño o sea, pensando al revés, ¿no? Con el tamaño de la muestra. Mientras mayor el tamaño de la muestra, menor el porcentaje de error y igual menor el porcentaje de la variación, perdón, el porcentaje de confiabilidad, ¿no? El nivel de significancia estadística. El nivel de Sí. significancia. Sí, No, es. haciendo Sí. una comparación, ¿no? O sea, agarrando el tamaño de la muestra, ¿no? Correcto. La variable de salida va a ser el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, mientras trabajemos con mayor error o con menor nivel de significancia estadística, o menor nivel de confianza, mejor dicho, nuestra muestra va a ser más pequeña, ¿no? Pero en la medida que queramos mayor precisión, menor error, mayor nivel de significancia, la muestra va a ser mucho más grande. Bien, entonces este es un ejemplo. Siempre es importante la réplica, porque con la réplica podemos ver si llegamos a los mismos resultados, o por otra parte también podemos criticar, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué le criticaríamos al libro de Arias? ¿Cuál sería la crítica? ¿Qué dice Jorge? ¿Cuál sería la crítica para el libro de Arias? ¿Se durmió Jorge? La crítica sería que no está trabajando con valores exactos, ¿no? En la determinación del Z crítico. Digamos que nuestro cálculo es correcto y el cálculo que hace Arias, pues, tiene ahí una... Sí. Yo considero que lo ha redondeado porque estamos hablando de personas. Como hace rato decía, no puede haber un elemento incompleto. Lo que sucede es que los valores críticos son exactos, son variables continuas. De que las personas seamos discretas es diferente, ¿no? Pero el término, de hecho, nosotros, si quisiera redondear, pudiera utilizar una fórmula. Fíjense ustedes, el valor n da, perdón, el valor n sale redondeado. Voy a trabajar con los decimales. 269.62. En este caso aquí pudiera utilizar una fórmula, no sé, por ejemplo, entero, o redondear más. Pudiera, número decimales, 0. Pudiera utilizar una fórmula de redondeo, ¿no? Para que no salga 269.64, no sé, o cualquier número. Pero ahí con la fórmula de redondear más, entonces ustedes van a tener ese número ya redondeado, pero sin alterar el valor del nivel, el valor crítico que ese hoy está dado, ¿no? Claro, doctor, pero se pierde precisión en cuanto a la determinación del valor crítico, ¿no? Exacto, Según... ese es el punto principal, es la precisión, ¿no? Entonces, no es lo mismo sacar un valor al cuadrado de 1,96 que sacar un valor al cuadrado de 2, ¿me entienden, no? Hay una diferencia por ahí. Bien, entonces, de igual forma, yo les voy a mostrar otro ejemplo para datos de muestreo simple, para que quede mejor sentado esta parte, que vamos a suponer que la cantidad de estudiantes de una carrera de licenciatura son 716 estudiantes,
y yo estoy interesado en conocer algunos atributos de los estudiantes que aprueban, cuáles son las características de los estudiantes que aprueban las diferentes materias. Y puedo obtener, voy a asumir de que el porcentaje de aprobados en el semestre es del 80%. De igual forma, voy a determinar, de manera estándar, determino el nivel de significancia estadística en 5%, de manera estándar. También determino el nivel de error del 5%, y por lo tanto, a través de lo que debo hacer es, si ya definí el nivel de significancia del 5%, puedo obtener mediante la función de distribución normal estándar inversa el valor crítico de Z, ¿no? Y el valor crítico de Z es de 1,96, y aplicando la fórmula que acabamos de utilizar, tanto por el lado del numerador como el lado del denominador, esto es, si partiendo de que conozco las proporciones, en este caso mi proporción es del 80%, puedo encontrar el determinado tamaño de la muestra, que en este caso tendría que encuestar de los 716 a 183 estudiantes. Y hay otra fórmula, hay otra forma también de calcular el tamaño de la muestra, que vamos a llegar al mismo resultado, que es de esta manera. Primero calculo un tamaño de muestra, un tamaño de muestreo para una población que no conozco, asumiendo el valor crítico de Z y asumiendo las proporciones P y Q y el error al cuadrado. Y en función de este tamaño de muestra desconocido, lo divido entre el número de la población objetivo ya conocido, y esto sería un segundo mecanismo, llegaría al mismo resultado. De igual forma, también podemos hacer simulaciones o escenarios de cuál sería el tamaño de la muestra si variamos el error, ¿no? Aquí asumiendo que el nivel de significancia estadística permanecería constante. Entonces, un pequeño ruido. Entonces, ahora pensemos en este ejemplo. Pensemos en este ejemplo. ¿Cuál sería la crítica del muestreo aleatorio simple si, por ejemplo, tengo que utilizarlos para estudiantes de una carrera? ¿Cuál sería la crítica? Ya sé que el número es 183, pero ¿cuál sería la crítica? ¿Pueden repetir la pregunta, doctor? Claro. No la entendí. Tengo que realizar una encuesta a estudiantes de una licenciatura, de una carrera. Sé que el número de estudiantes es un número X, en este caso 716. Aplico la fórmula y sé que tengo que encuestar a 183 estudiantes. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo los encuestaría a los 183 estudiantes? Definir cuántos de cada carrera por semestre, porque estamos hablando de una carrera, ¿no? Que hay 716. Sí, estamos hablando de una carrera. Entonces, definir cuántos por semestre, o sea, yo sé que van a ser 183, el tema es esos 183, ¿de qué semestre los saco? ¿Cuánto de los semestres de abajo, cuánto de los semestres de arriba? ¿Y cuánto del medio, digamos?
¿Qué dicen los compañeros? El En el método sentido, aleatorio simple, doctor, bueno, su característica es que dice que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, uno de los problemas sería qué criterio tomar para adoptar esta probabilidad, digamos, ¿no? Que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. sí, mire, se los voy a poner así. Este método es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Supongamos de que, obviamente, conozco todos los estudiantes de la carrera, ¿ok? Entonces, ustedes han visto cómo es el bingo, ¿no? ¿Han visto cómo es Sí, el bingo? doctor, sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. meto los nombres de las 716 personas a la tómbola y de ahí saco 183 bolillos o 183 nombres. Y todos, obviamente, en esa tómbola, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos porque están todos, ¿me entienden, no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Exclusivamente tengo que encuestar a los que salieron. Tienen No, que ver más con la representatividad, ¿no? De la muestra, porque puede ser que los 183, como es de toda la carrera, solamente vayan en 2 o 3 semestres y no representa la totalidad. exactamente. Entonces, bajo ese argumento, como que este muestreo no sería pertinente hacerlo, ¿no? Porque puede ser de que, no sé, como todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, puede ser de que 150, quién sabe, sean dentro de los primeros 4 o 5 semestres. Y por lo tanto, fíjense ustedes, dejo a un porcentaje importante que no ha sido elegido y que desde luego pertenece a los siguientes semestres, ¿no? Entonces, esa es una crítica fuerte, digamos, que existe en este tipo de muestreo. Y la otra es que también, más allá de que yo deje de lado a si los estudiantes son de sexto, séptimo o cualquier semestre, sí o sí debo aplicar, digamos, el muestreo a los que han sido elegidos. ¿Qué sucede si hay un alumno que salió elegido y no lo encontré? Ya no sería aleatorio, No simple. es aleatorio. Tenía que hacerle la encuesta a Perico Pérez, no sé, ¿no? Y no lo encontré, bueno, no lo hago a Perico Pérez, lo voy a hacer a Emiliano, no sé, por mencionar. Entonces ahí ya deja de ser aleatorio y por lo tanto deja de ser probabilístico. Entonces, eso es una condición bastante fuerte. El hecho de que yo aplique el tamaño de la muestra no significa de que sea aleatorio, ¿no? Sino el aleatorio también viene por el lado de efectivizar el procedimiento y tomar la unidad muestral y la encuesta, desde luego. ¿Ha quedado claro ese concepto? Bien, yo les voy a mostrar ahora también, con base en esa crítica, cómo se aplicaría un muestreo aleatorio estratificado. Ahí obviamente lo ideal es que si son 10 semestres, tener 10 estratos, ¿me entiendes? Eso es lo ideal, ¿no? Pero para efectos de simplificación hemos seleccionado 4 estratos. Vamos a asumir de que en el estrato 1 corresponde al semestre 1 al tercero, en el estrato 2 corresponde al semestre cuarto y quinto, en el estrato 3 corresponde a alumnos del semestre 6 y 7 y el estrato 4 corresponde a alumnos del semestre 9 y 10. Entonces tengo la cantidad total de alumnos y en cada uno de ellos tengo cuántos alumnos han aprobado por cada semestre, por cada estrato y cuántos han reprobado. Por lo tanto, Faltaría el semestre 8, ¿no, doctor? sí, a lo mejor no se ofertó. Sí, Ya. ahí faltaría el 8, correcto. Bien, entonces
Entonces, fíjense que tengo 716 estudiantes, el 576 aprobaron, que es el 80%, que ese 80% va a ser mi P, y que es la característica sobre la cual quiero investigar, y la cantidad de reprobados, que es el 20% restante. Una de las fórmulas más utilizadas para realizar un diseño estratificado es lo que se llama la asignación Newman, porque lo importante aquí es cómo determino, calcular el tamaño de la muestra es fácil, que de hecho es muy similar a un muestreo aleatorio, ¿no? En el estratificado. Sin embargo, las ponderaciones o las participaciones es lo que me va a permitir decir del número a encuestarse, cuántos van a ser para el estrato 1, cuántos van a ser para el estrato 2, para el estrato 3 y para el estrato 4. Entonces, aquí lo que hacemos básicamente es que tenemos las poblaciones por cada estrato y también tenemos sus niveles P y Q, que P es la proporción sobre la cual se quiere estudiar. En este caso hemos tomado como variable, es una variable de agrupación que corresponde a los aprobados, y todo lo restante, por lo tanto, van a ser los reprobados o también pueden ser abandonos, ¿no? Y por lo tanto, una vez que tengo mis niveles de población por cada estrato y mis niveles de proporciones, P y Q, por lo tanto, aplicando la fórmula del muestreo estratificado y considerando la proporción, en cada estrato, y bajo premisas de considerar niveles de error, acá niveles de error y nivel de significancia estadística, que el nivel de significancia estadística me ayuda a determinar el valor crítico. Voy a determinar cuál es el tamaño de la muestra. Determino el tamaño de la muestra, que eso va a estar en función del nivel de significancia estadística y en función del nivel de error. Y acorde a las ponderaciones, vamos a poder obtener un muestreo ya por estratos, ¿no? Y desde luego, bajo este ejemplo, puedo considerar que tengo, esta es mi población, tengo 4 estratos. El primer estrato, si son 107, voy a encuestar a 28. El segundo estrato es que si son 158 la población, voy a encuestar a 31. El tercer estrato es que si son 198, voy a encuestar a 37. Y finalmente el cuarto estrato, si son 253, voy a encuestar a 72. Si comparamos el nivel, esto es una comparación, y cuál es la importancia de este ejercicio. Estoy comparando el muestreo simple, que es el mismo ejemplo. En el muestreo simple tenía que encuestar a 183 personas. En el muestreo estratificado voy a encuestar a 167 personas. La diferencia, aparte de lo numérico, obviamente voy a encuestar a un porcentaje menor de la muestra, lo cual me puede permitir, digamos, mayor ahorro de recursos, tiempos, etcétera. Pero lo importante es que con el muestreo aleatorio simple no podía distribuir o no sabía cuál era la cantidad de muestra que iba a elegir en cada uno de los estratos o semestres intermedios, ¿no? Y por lo tanto el muestreo estratificado, digamos que en términos generales tiene esa bondad que el muestreo aleatorio no lo tiene. Entonces, ustedes cuando hagan su investigación o quieran determinar un tamaño de muestra, pueden utilizar esta plantilla
pueden utilizar esta plantilla como una herramienta que les va a permitir determinar el tamaño de la muestra. Esto lo podemos ampliar, ¿no? Podemos ampliar a los estratos y podemos especificar nuestra variable de agrupación de interés. Lo importante es determinar la variable de agrupación de interés y todo lo que no es de la variable de agrupación es el restante. Y eso nos permite determinar las proporciones P y Q. Bien, ¿algún comentario hasta acá? ¿Se ha entendido esta parte? Aquí un poco el desafío ya de parte individual de cada quien es meterse a seguir las fórmulas, ¿no? Hacer el análisis de qué viene primero, qué viene después y desde luego cuál es la lógica que permite determinar el número el tamaño de la muestra, ya sea según el método aleatorio simple o según el método de muestreo estratificado. Perfecto. ¿Le parece si hacemos un pequeño receso? Doctor, Muy amable. Sí, adelante. ¿En qué nos beneficia utilizar el método de estrato? Buena pregunta. ¿En qué beneficia que utilicemos un método de estrato? Que básicamente no analizamos una población que es totalmente homogénea, sino que básicamente hacemos una segmentación sobre cuáles son los niveles que deberíamos identificar. Por ejemplo, imagínense, pensemos en un sondeo de intención de votos para las futuras elecciones. ¿Cuánto es nuestra población? Nuestra población es 12 millones y algo creo, ¿no? 11.600.000. Estamos alrededor casi de los 12 millones. Entonces, si yo quiero determinar un tamaño de muestra, posiblemente si aplico el muestreo aleatorio simple, me va a salir un número de personas que debo encuestar para medir la intención de voto. Pero desde luego, como todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, puede ser de que la mayoría de las personas a encuestar me salió en Santa Cruz o me salió en La Paz. ¿Y qué sucedería con eso? Sucedería de que tendría unos resultados que son sesgados o que no están capturando el total o no están capturando las diferencias que pueden existir entre las diferentes regiones de Bolivia, ¿no? Entonces, al yo utilizar un muestreo alternativo al aleatorio, que es el estratificado, puedo estratificar, por ejemplo, por departamentos, ¿no? Y según los departamentos, por lo tanto, voy a sí o sí que proceder con mi encuesta en los diferentes departamentos del país y al aplicar sobre los diferentes departamentos del país, por lo tanto, voy a tener resultados que son más representativos y al ser más representativos son más generalizables y por lo tanto voy a tener una realidad o una medición más objetiva. Entonces, ese es el beneficio del muestreo estratificado. Gracias, doctor. Una consulta más. Entonces, nos serviría para hacer comparaciones. En una misma población, hacer comparaciones, así como lo dijo la población de Bolivia, comparamos con Santa Cruz, La Paz, tener niveles y esos niveles poderlos comparar. También, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas también podemos comparar los resultados. ¿Qué sucede en un estrato? ¿Qué sucede en otro? Es como decir qué sucede en un departamento con el resto, ¿no? También eso es importante. Gracias, doctor.
Bien, otra ventaja también, doctor, perdón, sí. complementando lo que usted dijo, ¿no? Por lo que hemos visto, es que en ambos métodos, usando la misma población, con un nivel igual de error Y de y de significancia. significancia, o sea, el tamaño de la muestra es menor Es en el menor. estratificado, ¿no? Lo que nos permite hacer ahorro, lo que comentó usted, ¿no? Sí, ahorra recursos, tiempo y podemos destinar, podemos hacer otra cosa, ¿no? Porque Así es. esto es bastante demandante. Muy bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta. En el ámbito educativo a veces tenemos que aplicar o realizar investigaciones cuando tenemos universos o poblaciones pequeñas, un aula de 50, 60 o 100 alumnos. ¿Qué cuidados o consideraciones hay que tener al definir la muestra en este tipo de poblaciones? ¿Cómo está, doctora Vania? Buenas tardes. Un gusto que esté con nosotros Igualmente. acompañándonos. Lo que nos sugiere Arias es que cuando la población es accesible, hagamos el 100% del relevamiento de la información. Solamente cuando tengamos limitaciones para hacerlo, recién podemos acceder a una encuesta. Pero si está en nuestro poder acceder al 100% de la información o la población es pequeña, es recomendable utilizarla en 100%, ¿no? Pero si no es accesible, Sí. un ejemplo, estamos investigando a los graduados, pero los graduados de 10 años, eso implica que pueden haber graduados hasta en la China. Entonces, Sí. el conseguirlos es bastante complicado. Si los tengo dentro de un aula es fácil. Entonces, ahí viene lo complicado de cómo, o sea, los cuidados que hay que tener, o es la misma fórmula y la validez científica aplica para universos pequeños o para grandes. Si hacemos una simulación de qué sucede con la fórmula según el tamaño de la población objetivo, si es una población objetivo pequeña, si hacemos un ejercicio, la fórmula va a tender a encuestar al 100% de la población. Si es un tamaño de población grande, obviamente va a tender a encuestar a pequeños números. Ahora, si bien existen dificultades y no podemos acceder porque es difícil llegar, por ejemplo, como usted señalaba, a encuestar a alguien que está en China, por ejemplo, y no hay mecanismos de hacerlo, se puede hacer un muestreo por conveniencia. Pero desde luego ese muestreo por conveniencia o por criterio ya deja de ser probabilístico, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias, doctora. Muy amable. ¿Algún comentario adicional que tengamos? Bien, ¿le parece si nos damos 20 minutos de descanso? Sí, Ok, doctor. muy amable. Listo, vamos a tomar un cafecito entonces. Gracias, doctor.